Muy buenas noches, hermanos, que el Señor le bendiga grandemente. Es una bendición para mí nuevamente compartir con ustedes hoy día miércoles. ¿Por qué razón estoy hoy el miércoles y no el jueves? El día jueves, o sea mañana, está la conferencia Eclesia de Fundación de Iglesias. Entonces, mañana en la noche estaremos participando vía online. Todos aquellos que están involucrados en el liderazgo de la iglesia o en el pastorado, ¿no? Estaremos participando y es desde la tarde hasta la noche. Así que por esa razón estuvimos charlando con su pastor Jorge para poder modificarlo del jueves, pasarlo para hoy, ya que tienen su culto los días miércoles, y no perder la oportunidad de poder compartir la palabra y seguir con la serie que venimos los días jueves de ser transformados por la palabra de Dios en nuestro mundo interior. Y estamos viendo este tema tan importante de ser transformados en nuestro mundo interior. Y quiero comenzar esta noche orando y animándote a lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. La semana pasada terminamos de ver la historia de David, de cómo él, Natán, vimos cómo lo confronta y empezó a meterse en su mundo interior, y vemos que David tiene que enfrentar lo que había pasado, y vimos cómo enfrentar nuestro corazón por cosas que hay y qué pasos dio David a enfrentar situaciones de nuestra propia vida personal y cómo él la enfrenta y nos ayuda a cada uno de nosotros. Hoy a la noche vamos a estudiar otro pasaje que es muy importante y me venía dando vueltas en la cabeza, y quiero que podamos orar para comenzar. Y no sé cómo está siendo tu semana, quizás una buena semana, quizás una semana difícil. Sea cual sea la circunstancia, quiero orar para pedirle a Dios que te ayude en esta noche a tener un oído bien sensible, un corazón bien dispuesto para poder escuchar. El autor a los Hebreos nos dice algo maravilloso que te lo quiero leer. Seguramente lo conocen al versículo, para otros será la primera vez tal vez que lo puedan escuchar. No solo eh, es conocerlo, sino no dejar de continuamente meditar en este hermoso texto que nos anima tanto. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y él dice, el autor a los Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente. Es una invitación a acercarnos al autor, que es Dios de nuestra vida, y él dice: acerquémonos, y nos dice que nos tenemos que acercar de una manera. ¿Cómo es esa manera? Confiadamente. Y nos dice el trono de la gracia. Antes, en el antiguo pacto, no podías acercarte, y por eso aparece la palabra gracia, porque ahora en el Nuevo Testamento, por medio de la obra de Cristo, la gracia hace que nos podamos acercar confiadamente. Y cuando pienso en confiadamente y medita en esto conmigo, muchas veces uno no le cuesta acercarse por la lucha que tiene o por lo que haya hecho. No, tenés que acercarte confiadamente porque está la gracia de Dios y es abundante para sostenerte, para ayudarte, para restaurarte. Y tenés que acercarte en esta noche al trono de la gracia juntos. ¿Para qué dice? Nos dice el propósito: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y tal vez en esta noche necesitas que el socorro de Dios venga a tu vida, que tal vez la misericordia de Dios se extienda una vez más sobre tu vida y sobre la mía, y sea en la circunstancia que sea. Yo quiero invitarte a que nos acerquemos juntos al trono de la gracia para que Dios en esta noche haga su obra, pero podamos dejar toda carga, toda preocupación, toda necesidad delante de Dios, y confiadamente vamos a dejar nuestra situación, tu familia, para poder escuchar a Dios y que pueda ministrar tu corazón y el mío por medio de su palabra. Así que acércate confiadamente hoy a un Padre amoroso, bondadoso, que Él quiere seguir obrando en tu vida como en la mía. Así que vamos a orar y dejamos que Dios haga su perfecta obra en esta noche por su palabra. Ora conmigo. Padre Santo y Celestial, en esta noche queremos acercarnos a esta invitación que vemos en Hebreos, pero acercarnos confiadamente, plenamente, confiando. ¿A quién nos acercamos? Nos acercamos a nuestro Padre Celestial. Nos acercamos a ti, Señor, mediante la obra de Cristo. Y queremos pedirte el oportuno socorro en esta noche para que intervengas en nuestra vida, también en nuestra situación y esa situación que estamos viviendo personalmente. Algunos familiares, algunos, Dios, luchando con el pecado.
y tal vez hace que uno hoy esté con culpa o con duda o cansado, tal vez muchos animados, pero queremos acercarnos y dejarte toda situación para realmente encontrar el oportuno socorro y ver tu misericordia en esta noche en nuestra vida. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre por medio de tu palabra. Oro para que tú seas a través de mi vida una vez más. Necesito tanto de tu ayuda, Señor, en esta noche. Padre Santo, bendice a tu pueblo en Tucumán en esta noche. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que abran su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 8. Veníamos en Segunda de Samuel, hoy quiero que vayamos a Primera de Samuel. Y realmente en estos días estuve charlando con algunas personas. Bueno, uno habla con personas mientras hace el ministerio o cotidianamente charlas con personas, pero en mi caso charlo con personas y por eso llegué a Primera de Samuel capítulo 8 y te voy a explicar por qué. Porque en dos charlas que tuve en estos días me hizo pensar mucho en algo que quiero hablar hoy a la noche. Y acá en Primera de Samuel, capítulo 8, lo que vamos a estudiar, y vamos a leer todo el capítulo 8, no quiero dejar un versículo colgado, para tener toda la idea clara y después empezamos a desmenuzar los versículos, no de manera bien puntual, pero sí la idea central del pasaje y después ver la idea central y vamos a trabajar en eso y después tener la idea clara en esta noche. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 8, si llegaron conmigo, acompáñenme con la lectura, prestando atención. Y mirá lo que dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Samuel fue un gran profeta. Fue el profeta que ungió al rey David, al hombre conforme al corazón, y fue un gran profeta. ¿Te acordás de su mamá, Ana? Ella oró por este niño y lo entregó a Dios, lo consagró, y acá está el hombre de Dios ya con hijos, nos dice que, y nos habla de que sus hijos estaban y él los colocó como jueces. Versículo 2, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero mire versículo 3, empieza con un pero, nos va a decir algo muy importante. Nos dice que no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho, dice. O sea, los hijos del gran hombre de Dios no andaban, sino que se fueron tras la avaricia, se dejaron sobornar y pervierten el derecho. Impresionante. El gran hombre y sus hijos caminando opuestamente a como el padre caminó delante de Dios. Qué triste, ¿no? Ver que tus hijos no están caminando como el ejemplo que fue el padre, no lo hizo del todo bien, en el sentido de que sus hijos no siguieron el camino. Quizás uno puede pensar en muchas cosas al ver que Samuel fue un gran hombre, pero sus hijos no están respondiendo. Y creo que es el peso de muchos de los que son padres, de que tus hijos sigan al Señor, que puedan servir en integridad. Y qué importante es ver acá la tarea de hacer un buen trabajo en el corazón de los hijos para que ellos abracen no la fe de un padre ni de una madre, sino una fe genuina propia en su propio Dios. Y es lo que los hijos de Samuel no han hecho y dejaron que lo externo dañe su corazón y por eso se fueron tras la avaricia. Y el versículo 4 dice: entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos, los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefe de miles y jefe
de cincuentenas, y los pondrá a sí mismos que aren sus campos y sigan sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales, a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seré sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Esa es la historia del día de hoy. Y es una historia que para muchos es volver a recordarla. Es la historia cuando van a elegir a un rey. Vemos que empieza diciendo que los hijos se pervirtieron de Samuel, su corazón entra a la avaricia. Y dice que el pueblo, versículo 4, es cuando comienza, dice entonces todos los ancianos de Israel, verso 4, dice que se juntan y van a ir al gran hombre de Dios llamado Samuel y le van a plantear la situación. ¿Y la situación cuál era? Eran que sus hijos no andaban, y como no andaban, le dicen: vos ya estás en tu última etapa. Le dicen: ya has envejecido, y por consecuencia tus hijos no andan bien con Dios. Y le dicen: ahora te pido que pongas un rey que nos juzgue. Y ahí empiezan a describir muchas cosas. ¿Sabes qué quiero yo hoy poder hablarte en esta noche? Es que a través de este capítulo vamos a ver que va a surgir del corazón del pueblo de Dios muchas cosas de su corazón, y vamos a ver los problemas que había en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué te digo problemas? Porque vamos a identificar muchas cosas. Hay algo que es muy llamativo, que lo que pasa con los hijos de Samuel va a poner sobre la mesa, por decirlo así, el corazón del pueblo, porque van a pedir algo. Y ese pedido es lo que había en el corazón de ellos. Pero en todo lo que va a relatar los versículos del 5 o el 6 en adelante, vas a ver los problemas que había en el corazón, que va a verse por una situación, que era la situación los hijos. Esa situación va a mostrar mucho del corazón del pueblo. Y esto es muy importante. A veces situaciones van a sacar muchas cosas de nuestro corazón. Y hay que llegar al punto que hay que llegar y ver las cosas que salen del corazón en ese momento. Y es lo que venimos hablando. Y hoy quiero hablar de algunas cosas que había en el corazón y que eran problemas internos en el corazón de Israel y que van a salir acá. Y hay palabras que son muy importantes que te vas a dar cuenta. Por ejemplo, miren cuando dice la última parte del versículo 5, miren lo que dice. Dice: como tienen todas las naciones. Mirá qué interesante que el pedido dice: queremos un rey. Y ahí viene la parte interesante. Dice: ¿cómo tienen todas las naciones? ¿Te das cuenta? Esa palabra es muy importante, esa frase. Ellos están diciendo que tienen que tener como todas las naciones un rey. Ellos eran guiados solamente por Dios, el hombre de Dios guiaba, y Dios era indudablemente el que guiaba, el que cuidaba, el que dirigía, le hablaba a su siervo y guiaba a su pueblo, como lo hizo con Moisés. Pero ahora vemos que ellos están metiéndose en un terreno muy delicado y van a expresar el pedido con mucho detalle. Dice cómo tienen, y hablan de las naciones. Fíjense que más adelante ellos van a hablar, y miren cómo dice en el verso 20. Dice: y nosotros seremos también como todas las naciones. Miren la palabra, la primera es cómo tienen todas las naciones. Ellos querían tener, ahora no solo quieren tener, sino quieren ser como las otras naciones. Mirá, hay dos palabras que se desprenden de este pedido. Es que ellos quieren tener y quieren ser como otras naciones. Ellos eran el pueblo escogido de Dios, pero en ese pedido ellos no quieren ser como las otras naciones y quieren tener lo que tienen las otras naciones. Es interesante.
quieren ser como las otras naciones, pero también hay otras palabras que son muy importantes, que es cuando Dios le va a hablar a Samuel, cuando él ora, y Dios, ¿qué le dice? Mira, escucha a este pueblo, porque no se trata de vos, Samuel. Mira lo que dice. Primer palabra, te han desechado, dice, no te han desechado a ti, sino que lo hicieron a mí. Porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado. Habían desechado a Dios. Y después, ¿qué dice? Miren lo que dice. Más adelante dice, dejándome a mí. O sea, desechan a Dios y dejan a Dios. Ahora, fíjense que están hablando, ¿y por qué dejan a Dios y desechan a Dios? Versículo 8, seguimos leyendo, dice, habla de que dejaron a Dios y sirviendo a Dios. O sea, desecharon a Dios y dejaron a Dios por dioses. Porque el versículo dice, sirvieron a dioses. O sea, lo dejan a Dios, al Dios verdadero, lo desechan, lo descartan, así como alguien descarta en la basura, a Dios, para irse tras quién, tras dioses. Mirá otra cosa interesante que vemos. No solo que querían tener como otros pueblos paganos, querían ser como otros pueblos paganos, pero acá también nos dice que dejaron a Dios, desecharon a Dios, ¿para qué? Para irse tras dioses. Y después vemos que todo esto va a surgir de la misma situación de los hijos de Samuel. Ahora, pero el relato sigue y Dios va a hablar y le va a decir, mirá Samuel, decile todo lo que va a pasar cuando tengan un rey. Y Dios les habla y dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y habla de que no quiso escuchar la voz de Samuel, y no era Samuel, era Dios a través de Samuel. Importante también, o sea, no están escuchando la voz del mismo Dios que le habla a través de Samuel, y aún hablan, y miren cómo dice, nuestro rey nos gobernará, y empieza a describir lo que iba a ser este rey. Pero es importante, mirá, quieren tener como otras naciones, quieren ser, desechan a Dios, dejan a Dios para irse tras dioses, no escuchan al profeta y no entienden que detrás del profeta habla Dios y siguen metidos en la situación, aunque Dios le muestra todo un pantallazo de lo que va a pasar y de lo que va a hacer este rey, cuando tengan rey, y ellos no escuchan. Ahora, entre todo esto, aún menciona cuando Dios los saca de Egipto. Y dice hasta el día de hoy, y describe, miren, Dios dice, ellos desde el día que los saqué hasta hoy, o sea, miren, había un precedente que todavía seguía gobernando en su corazón. Dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué hasta hoy, dice. O sea, desde el momento que Dios los saca, desde la travesía desde Egipto, y Dios habla hasta el día de hoy, siguen con esas cosas en el corazón. Miren qué importante toda la información que estamos recolectando, y eso era el corazón de Israel. ¿Cuál era el corazón de Israel? Que una situación, los hijos de Samuel no andaban, Samuel estaba ya envejeciendo y ellos plantean su situación, pero detrás de ese planteo lo que más querían era ser como otras naciones, querían tener lo que tenían otras naciones, seguían dejando a Dios desde que lo saca y Dios lo aclara, dice, desde el momento que lo saqué hasta el día de hoy, me han dejado, me han desechado y siguen tras dioses. Seguía el mismo patrón en el corazón. Y después dice que ignoraron la voz de Dios. Mirá todas las cosas que están saliendo en un capítulo a través de una situación. Y Dios va a hablar y va a traer más luz a nosotros al decir lo que acaba de decir en el verso 8. Te das cuenta que había problemas en el corazón de Israel. Y uno puede decir, ahora, ¿por qué dejaron a Dios? Porque hay que pensar, ¿por qué dejaron a Dios? También, ¿por qué querían tener un rey? Importante. ¿Por qué querían tener un rey? ¿Por qué dejaron a Dios? ¿Por qué querían las cosas? ¿Por qué querían ser como las otras naciones? ¿Por qué querían ser como las otras naciones? ¿Por qué no escucharon la voz de Dios a través de Samuel? Son preguntas que yo formulé al ver todo lo que acabo de ver de información que la palabra nos dice, y empiezo a pensar, ¿por qué querían dejar a Dios? ¿Por qué continuamente lo dejaban a Dios? ¿Por qué lo desechaban a Dios? ¿Por qué querían tener lo que pueblos paganos querían, lo que tenían? ¿Y por qué ellos deseaban tener eso?
¿Por qué aún querían ser todo lo opuesto a lo que Dios que había establecido que sean como nación? No sé si te pasa a vos, pero las preguntas siempre van a ayudar. Estas preguntas nos ayudan a decir, ¿y de verdad por qué? Toda esta información que sale del corazón de Israel en este pasaje te tiene que hacer pensar de que siempre van a pasar situaciones y va a quedar expuesto tu corazón en esa situación. Hay situaciones que pueden pasar desde las tan pequeñas y que un hombre puede enojarse, pero la situación no puede producir un enojo tan fuerte, ¿no? Quizás ya el enojo viene hace tiempo trabajando en el corazón y esa gotita que cayó ahí, porque solo se cayó el vaso, una persona puede explotar tan fuerte. O por cosas pasan a veces y suceden muchas cosas. Y creo que te ha pasado. Cuando uno es sincero y uno dice, no, la verdad que no me enojé por eso, es porque ya venía. Y eso detonó en ese momento muchas cosas. Mirá, esto que está pasando detonó el corazón del pueblo y nos expone muchas cosas que yo quiero explicarte en esta noche. ¿Por qué el pueblo, cuando uno piensa que deja a Dios y todo lo que habla de desechar a Dios, aun cuando Dios lo sacó de Egipto, lo primero que quiero decirte es que en el corazón del pueblo había ingratitud? Había ingratitud. El versículo nos dice, conforme versículo 8 dice, conforme a lo que Dios había hecho, dice, los saqué de Egipto. Mirá esa parte, subrayala, dice, los saqué de Egipto. Dios los sacó, fue Dios quien los sacó. Moisés en el cántico cuando salen dice, Jehová nos sacó con brazo poderoso. Y Dios los había sacado. Y Dios había hecho muchas cosas para este pueblo. Dios le dio maná, le dio muchas cosas en medio de las plagas, los cuidó, un montón de cosas hizo Dios. Los perdonó cuando Moisés intercede. Un montón de cosas hizo Dios. Los sacó desde la esclavitud y hasta el día de hoy el pueblo seguía actuando y respondiendo de la misma manera porque Dios lo dice, hasta hoy me siguen dejando. Cuando vos te olvidás lo que Dios hace, estamos siendo ingratos y no somos agradecidos. Y este pueblo fue un pueblo ingrato, continuamente, hacia Dios. Y hasta el día de hoy, primera de Samuel capítulo 8, seguían siendo ingratos. Y es un problema la ingratitud. Y esto era un problema enorme en el corazón de Israel. Seguían siendo ingratos en su corazón. Y cuando hablamos de la ingratitud, primera de Tesalonicenses 5:18 dice que hay que agradecer a Dios por todas las cosas porque esta es su voluntad. ¿Cuántas personas son ingratas hacia Dios? Dios nos da muchas cosas en el día. Nos permite disfrutar de cuántas cosas. Quizás hay cosas que no tenés ni yo tengo, pero Dios en su misericordia y soberanía sabe por qué no las tengo. Pero de cuántas cosas disfrutamos del día a día que a veces no la logramos palpar y valorar como deberíamos hacerlo. Si somos sinceros, disfrutás de tener una familia, de la familia en la fe, de cuántas cosas disfrutás. Pero quiero que pienses en este tema de la ingratitud. A veces Dios nos manda situaciones o pruebas y tenemos que agradecer a Dios por eso, porque nuestra fe es probada, nuestro carácter es moldeado, aprendemos y nuestra fe crece y en esos momentos no somos agradecidos. Cuando hay situaciones de escasez y estamos ajustados, Dios quiere hacer algo en nosotros y es aprender a agradecer a Dios como sea, y dijo Pablo, ¿no? Dijo, he aprendido a contentarme, cual sea mi situación. Y eso surge de un corazón agradecido a Dios por todo, sea que él dice, he aprendido en escasez, en abundancia, pero en el corazón de Pablo siempre había gratitud hacia Dios. Y es pensar de que en el pueblo había ingratitud en el corazón. ¿Cuánta gente lucha con la ingratitud? ¿Cuántas personas se acostumbran cada día a levantarse y disfrutar de un montón de cosas que tal vez otros no pueden disfrutar? ¿Saben que nosotros tenemos una bendición de estudiar la palabra por medio de internet más allá de la cuarentena? Cuando uno empieza a abrir la mente y ver que en otros países y en otro lugar, como la selva, los indígenas, en el África, ¿cuánta gente no tiene lo que nosotros tenemos? Y a veces el problema es que no trabajamos el hecho de ser agradecidos
Y en cosas a veces somos muy ingratos hacia Dios. Y se ve reflejado en cómo ellos trataban y respondían hacia Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque cómo lo trataban a Dios, dejándolo. Y cómo respondían yéndose tras dioses. Eso es una persona ingrata. Quizá vos decís, pero Leo, no soy ingrato. Fíjate cómo le respondes a Dios y cómo eso se refleja en tu vida continuamente. Porque pensás, si Dios te salvó y te redimió y Pablo dijo, soy deudor, y Pablo esa deuda que él tenía en su corazón por todo lo que Dios había hecho, en gratitud le servía a ese Dios y dio su vida por ese Dios. No importó cuando él habla en 2 Corintios 11 todo el naufragio que él vivió. ¿Por qué? Porque él tenía una gratitud de una salvación tan grande y no importó si tuvo escasez, si tuvo hambre, y él lo describe. Él estaba eternamente agradecido. El pueblo de Israel tenía un problema y era la ingratitud. ¿Será que hoy a la noche, si sos sincero, hay un poco de ingratitud en tu corazón? ¿Luchás con este tema? Fíjate en ciertas cosas y respondes con agradecimiento. O hay cosas que no te gustan, pero acordate que todo viene de Dios. Y el tema de la ingratitud a veces lo pasamos por alto. Pero muchas veces somos ingratos en un montón de cosas. Desde lo simple a lo macro, y no nos damos cuenta. Muchas veces me he dado cuenta de que he sido ingrato con Dios. ¿Y por qué? Por cómo yo creo que una persona es por cómo le responde a Dios y cómo actúa hacia Dios. Porque el pueblo como actuaba, imagínate, si iban tras dioses, eso no es ingratitud. De alguien que te sacó de esa situación, de que te extendió la mano y después le están dando vuelta a la espada, eso no es ingratitud. No es ser agradecido de que Dios te dio una nueva vida. No tenían que ser agradecidos este pueblo de que vivieron en esclavitud. Cuando ellos clamaron a Dios, Dios escuchó su clamor. Ahora ellos qué están haciendo, desechando a Dios. Un pueblo ingrato, un pueblo ingrato. Fíjate si este problema de la ingratitud tal vez está en tu corazón. Hay algo que tiene que pasar dentro de nosotros y es aprender a ser agradecidos a Dios por lo más pequeño, por todo lo que hoy tenés para disfrutar. Y en todo momento, acordate que la gratitud te va a llevar realmente a rendir tu corazón para Dios en todo, pero en todo. Y este pueblo tenía un problema y era la ingratitud. Lo segundo que puedo decirte era la idolatría. El mismo versículo nos dice que sirvieron a dioses y la palabra y cuando nos habla nos es muy claro, sirviendo a dioses ajenos. Y fíjense, se fueron siempre tras la idolatría. Tenían muchos ídolos paganos y eran ajenos. Y uno cuando ve esto dice, ¿cómo puede ser? Dios los sacó. Vemos que tenían el problema de la ingratitud. Y después que uno puede ver, la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Todo lo que ocupa el lugar de Dios. Y te das cuenta, mira, por haber ingratitud en su corazón, se van tras un Dios. ¿Por qué? Porque no están considerando lo que ese Dios hizo y lo que le costó a ese Dios hacer. Ahora están yendo a la idolatría. Y el tema de la idolatría realmente es un tema tan particular porque dentro de la vida de la iglesia a veces uno dice, pero yo no estoy adorando ninguna imagen. Pero la idolatría es que quiero que pienses es que todo aquello que ocupa el lugar de Dios, para muchos la idolatría puede ser el trabajo. Viven para trabajar y pasan más tiempo en el trabajo y tienen muchas razones válidas, pero cuando uno escarba en el corazón, algunos no quieren estar en la casa, algunos no quieren involucrarse con el Señor, algunos no quieren crecer. La idolatría para muchos son los hijos. Es una persona. Es algo fuera de Dios. Porque te dice que eran dioses ajenos, fuera de Dios. No era Dios. Y te acordás que era de no adorarte en los mandamientos, no inclinarte hacia dioses ajenos, porque Dios estaba en primer lugar. Y el tema de la idolatría, quiero que pienses que en el pueblo este tema estaba clavado en su corazón. Porque hasta el día de hoy era siempre continuo ir tras un Dios. ¿Cómo podían dejar? Si yo te pregunto, ¿hubieses dejado a ese Dios? De adorar a ese Dios, de ese Dios que te salvó, que te redimió, que te dio maná, que te cuidó, que tu calzado no se arruinó en el desierto. ¿Cómo podés ir tras un Dios pagano y darle tu tiempo, darle tu vida, tu familia? ¿Te acordás de ese Dios Moloch que pasaban los niños por ahí? ¡Qué locura a todos! Era el pueblo de Dios, pero había idolatría en su corazón. La idolatría está siempre ligada en el corazón. Después de la caída quedamos muy con el corazón inclinado a la idolatría, porque aún nos adoramos a nosotros mismos.
Nos gusta adorarnos a nosotros mismos, porque muchas de las cosas siempre van a mirar pasar por mí. Y ese es el gran problema. Y por eso mucha gente se termina adorando a sí mismo, y por eso niega a Dios y no le da la adoración que le tiene que dar. Y quiero que pienses si tal vez hay algo que adorás más que a Dios, y le das más tiempo y le rendís culto. Hay otros que son hábitos, como la pornografía, algún vicio, alguna actitud, cosas que lo terminás adorando porque lo haces, le rendís culto. Pensá, capaz que es algún integrante de tu familia y es la idolatría en tu corazón. Yo no sé lo que sea, pero acá yo veo el problema en el corazón del pueblo, la ingratitud, la idolatría. Y tenés que trabajar y pensar en este tema. Tercero, quiero decirte, era que ignoraron a Dios. Había una actitud de ignorar a Dios totalmente. Fíjense que dice el versículo, cuando Dios le empieza a hablar de todo lo que este rey iba a hacer, fíjense que ellos, dice, no quisieron oír la voz de Dios. Están ignorando a Dios. Dios habló por Samuel. Y miren lo que dice, miren lo que dice el 20. Dice, nosotros seremos como todas las naciones. Y miren lo que dice, nuestro rey nos va a gobernar. Saldrá de nosotros, hará nuestras guerras. Y habla de nuestro rey. ¿Viste cómo utiliza la palabra nuestro rey? Algo muy personal. Y están ignorando a Dios en esas mismas palabras que están diciendo. Dios queda desplazado totalmente. Ignoran la voz de Dios, ignoran la persona de Dios, ignoran todo lo que Dios venía diciendo, lo ignoran a Dios. Ahora, no solo por la respuesta que al no escuchar la palabra de parte de Samuel, sino que también ignoraron a Dios. ¿Por qué? Porque se fueron tras dioses. Ignoran a Dios porque no están siendo agradecidos, sino ingratos. Hay totalmente un corazón que ignora a Dios. No lo toma en cuenta como lo tiene que tomar. No le da el valor a Dios que le tiene que dar. Dios era o debería haber sido el centro de su corazón, pero hay una actitud de ignorar a Dios, de una falta de respeto a Dios, una desobediencia a Dios, hacia su palabra, la tomaban en poco. Y cuando hablan de este rey va a entrar, y Dios todo lo que hizo, ¿cómo pueden ignorar a Dios, a su palabra, al consejo? Y fíjense que dice que el pueblo no escuchó la voz de Samuel. Saben que a veces, como mostramos que ignoramos a Dios, son por las personas que vienen de parte de Dios, como un pastor, como un líder piadoso. Y a veces no ignoramos a Dios cuando ignoramos el consejo de esa persona. Y lo ignoramos a Dios ahí a través de ese consejo que viene de ese siervo. Porque ellos estaban ignorando a Dios también a través del hombre que Dios había mandado. Y el texto dice, no escucharon la voz de Samuel, que venía de parte de Dios. Y aunque imagínense cómo Dios les habla y les dice, versículo 18, y clamaréis aquel día, a causa, le dice, miren, le dice la razón por qué iban a clamar. ¿Cuál era la causa? Por el rey. Por el rey que ustedes eligieron. Les dice, mas Jehová no responderá en aquel día. Dios les muestra que va a haber consecuencias y aún ignoran las consecuencias. Mirá el corazón rebelde que había, la rebeldía que había en su corazón. Y por eso yo te hablo de que ignoraron a Dios, por no tomar el consejo, a la persona de Dios, al siervo de Dios, a las consecuencias que Dios muestra. Había totalmente una actitud en su corazón de desobediencia y rebeldía, de falta de temor, de ignorar totalmente los principios y la persona y los parámetros de Dios. ¿Será que hay algo así en tu corazón y el mío? ¿De cómo sos cuando Dios habla? ¿Lo tomás realmente al 100% el consejo de Él? ¿O decidís desobedecerlo o ignorar todo lo que Él te dice y tomar tu parte? Ellos estaban enfrascados y cerrados en su idea, ¿viste? Y otra parte no les entró cartucho. Mirá cómo trataron a Samuel. Mirá cómo trataron todo lo que Dios hizo. Es tremendo ver todo esto porque están ignorando a la misma persona de Dios. Qué triste cuando una persona no escucha a Dios e ignora a Dios en su vida. Ellos estaban ignorando y anulando a Dios en su vida. Aunque Dios les muestra todo lo que este rey va a hacer, no les produce un temor, ni siquiera decir, bueno, Dios, gracias por el consejo, lo vamos a considerar, es verdad. No hay eso. Porque la actitud literalmente no, sino que habrá rey sobre nosotros. Miren la actitud de arrogancia, ¿no? Y eso es de pensar si tenemos esa actitud hacia Dios en nuestro corazón, de ignorarlo. Quizás Dios viene hablando hace mucho tiempo a tu vida y capaz que en alguna medida lo estás ignorando.
Dios te viene hablando en áreas, te viene hablando hacia tu familia, hacia tu ministerio y lo ignorás. Y acordate, a veces Dios utiliza una persona y la persona es solamente el instrumento que Dios envía, como Natán, ¿te acordás? Y a través de eso cerrás tu corazón y estás ignorando a Dios. No podemos tomar esta parte de la Biblia que me gusta y la otra no. Es tomar todo el consejo. No puedo ignorar el consejo de Dios, ni tomar la parte que me gusta. Tenés que evaluarte si hay desobediencia, actitud de rebeldía. Tal vez no hay el temor que debería haber. Ellos ignoraron a la persona de Dios y todo lo que te expliqué, sus principios y sus parámetros. Pero déjame decirte algo más en cuanto a que vamos a ver en el corazón del pueblo. Y esto es algo bien puntual que quiero decirte, y es la insatisfacción que salió a relucir del corazón del pueblo. Lo primero, ingratitud, idolatría, ignoraron. Y lo tercero, insatisfacción. ¿Por qué digo insatisfacción? ¿Te acordás que empecé diciéndote que ellos dice que querían tener como las otras naciones? Y me golpea mucho esa parte que dice, seremos como las otras naciones. Había un problema de insatisfacción en ellos. ¿Por qué? Porque Dios no era suficiente. Para después decir que ese rey iba a entrar y salir, iba a gobernar, estaban insatisfechos de que Dios sea el hombre que los guiaba. De que puso a Samuel y bueno, como no está Samuel, pone un rey. Pero Dios no les alcanzaba. ¿Por qué necesitaban querer tener lo que otros tenían? ¿Tanto deseaban eso? ¿Tanto querían ser como otras naciones y no querían ser el pueblo santo, apartado para Dios, el Dios que los sacó, que los redimió? Te das cuenta, había una insatisfacción. ¿Y por qué te digo? Porque estaban mirando hacia afuera. Y por eso querían tener y ser como otras naciones. Pero también te das cuenta que eran insatisfechos. ¿Para qué iban a dioses? Dios no te alcanza. No te es suficiente, Israel, que estás buscando tener un rey, que querer ser como otro. Y acá fue cuando empecé a meditar en esto porque charlaba con una persona y me hablaba de querer hacer otras cosas. Y le digo, el mundo no te va a dar nada. Pero él decía, hoy otras cosas que me gustaría hacer, esto y lo otro. Como que en Dios decía, no, pero en el cristianismo hay muchas cosas que no puedo hacer. Y me gustaría hacer otras cosas. Había una insatisfacción en él que Cristo no terminaba de cerrar la idea de que, y le dije, Colosenses dice, en él estamos completos. Pero cuánta gente está insatisfecha y empieza a buscar y a refugiarse en otro lugar que no es Dios, porque no alcanza. ¿Cuántos jóvenes dicen, quiero ser como un joven cualquiera del mundo? No quiero ya, esto no, esto no, esto no, esto no, no se puede, y estar el sábado encerrado, quiero ir un 15, quiero salir. ¿O cuántos quieren ser y hacer otras cosas que el mundo hace? Y ignoran las consecuencias que Dios muestra en su palabra, te va a ir mal, no, no te sirve. Otros desean tener otras cosas, ir tras sus pasiones. Piensen que el deseo, acá detrás de ese tener y ser, había un deseo que gobernaba el corazón del pueblo de Israel de tener y ser como las otras naciones. Ya el deseo estaba tan fuerte en su corazón que lo llevaron a cabo y lo lograron tener, y por eso el deseo gobernaba su corazón. Tené cuidado con tus deseos, porque te pueden gobernar y llevar a tener lo que vos estás deseando en tu corazón, o lo que querés ser el día de mañana, o no sé lo que pasa en tu corazón, pero tené cuidado porque los deseos y las pasiones es una lucha y una batalla dentro de nosotros. En ellos era algo que ya venían viendo, porque para hablar de las naciones y utilizar la palabra seremos, queremos tener, ya eso era algo que estaba instalado en ellos y que estaban viendo cómo funcionaban otras naciones. Pero ellos ignoraban que eran pueblos paganos, idólatras, y ellos estaban yendo tras la línea de esos mismos pueblos cuando ellos se estaban olvidando de que eran el mismo pueblo de Dios santo y apartado. ¿Te acordás que en Cristo Él es el pan de vida que sacia todas nuestras necesidades? Él es esa agua. Jeremías dice que como fuentes de agua viva. No, pero el pueblo lo dejó y dejó la fuente de agua, dice Jeremías capítulo 2. ¿Sabes qué? Te hago una pregunta. ¿Estás satisfecho en Cristo? ¿O hay algo que querés tener fuera de Cristo? ¿Hay algo que querés ser fuera de Cristo? ¿Cómo estás con el tema de tus deseos? Y es un tema para empezar a trabajar en el corazón, este tema, de la insatisfacción, la idolatría.
el tema de ignorar a Dios y a veces no nos damos cuenta en nuestras respuestas y cómo nos conducimos, la ingratitud, son cosas que están bien arraigadas en nuestro corazón y que a veces nos cuestan ver, porque nos cuestan ver, porque es fácil ver en alguien que es y está ahí, viste, con la Virgen María, con el gauchito Gil o lo que venga, pero a veces encontrar idolatría en tu corazón y el mío, nosotros decimos yo no soy, pero cuando dejas que el Espíritu de Dios sobre, tal vez te das cuenta que estás idolatrando algo, y tal vez a vos mismo. Tal vez hay actitud en ciertas situaciones que sos ingrato, o que ignorás a Dios y lo haces de manera muy visible, y no te das cuenta tal vez. Y esto de la insatisfacción. Y por último, tenían un problema de identidad. ¿Por qué identidad? Porque no se daban cuenta que eran el pueblo de Dios y lo que ellos eran. Y continuamente salían corriendo tras dioses, dejaban a Dios, querían a otro rey, querían ser. Tenían un problema de identidad. ¿Por qué? Porque ellos no veían lo que eran. Y viste, cuando alguien tiene problema de identidad, buscan en todos lados ser lo que no debería ser, aprobación, y no lograban tener identidad lo que eran como pueblo de Dios y el Dios que tenían, y era por un problema de identidad. ¿Cuánta gente tiene un problema de identidad y quiere tener y quiere ser porque a través de eso piensa que eso le da la identidad que deben tener o desean, cuando en la Biblia te muestra, Efesios capítulo 1, te habla de que todo lo que tenés en Cristo, capítulo 2, capítulo 3, todo lo que sos en Cristo? Y este pueblo no sabía lo que eran para Dios y tenían una identidad, no tenían que buscar afuera, no tenían que ir tras dioses. ¿Cuánta gente lucha esto? ¿Cuántos jóvenes luchan? ¿Cuántas personas lucharon desde su niñez, adolescencia con el problema de la identidad? Y si hay un problema de identidad en tu corazón, yo te animo a que seas sincero. Si estás luchando con algo y estás rindiéndole culto a un hábito oculto como la pornografía, no sé lo que sea, deja de rendirle culto, solo Dios es. Pensá que uno ve a alguien dejándole algo ahí a una estatua y dice, ¿cómo puede ser? Pero cuando vos y yo lo hacemos a la idolatría de otra manera, es lo mismo. Porque eso no te termina dando nada. La ingratitud, ¿no? Cuidado con la ingratitud. No ignores a Dios. No ignoremos a Dios y mirá si estás satisfecho. Y eso se tiene que ver en muchas cosas prácticas de tu propia vida. Y estas son las cosas que había en el corazón de Israel, que era un problema. Y que había que trabajar. Y fíjense, y eso quiero terminar diciéndote y terminar orando. Porque dicen que, ellos dicen, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que lo saqué, o sea, están hablando de las obras Dios, de las obras que hacía Israel, desde el momento que lo sacó, dice, que lo saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. O sea, el problema en el corazón de Israel, de la ingratitud, la idolatría, que ignoraban a Dios, la insatisfacción y el problema de identidad que tenían en su corazón, todavía seguía presente en ellos. Porque Dios dice, hasta hoy, hasta este momento, que están parados acá buscando un rey, todavía el problema seguía. ¿Qué quiero decirte con esto para terminar? Que no seas una persona que ya hay cosas en el corazón. ¿Para qué seguir con esas cosas que están ahí adentro? Porque ellos hasta ese momento, hasta el día de hoy, dice, seguían con esas cosas en el corazón. Seguían teniendo ingratitud, idólatras, insatisfacción, identidad. Seguían esas cosas en ellos. Y lo seguían sosteniendo. ¿Por qué no trabajaban? Dios una y otra vez mandaba un hombre, los confrontaba y continuamente, y no cambiaban eso en su corazón. Mira, no postergues ni dilates. Si hay algo que identifiques, te animo a que trabajes en el corazón y no sigas con eso. Es diferente que estés avanzando y trabajando en esas cosas a seguir siempre en lo mismo, y te vas a encontrar como Israel, de que nunca iban a ningún lado. ¿Cuánto tiempo perdieron en adorar a algo que no era Dios? No pierdas el tiempo, ni sigas con cosas que hay que sacar del corazón y trabajar a la luz de la palabra de Dios, tal vez con un consejero, con el pastor Jorge, y que te ayude. Pero es triste ver esa parte hasta el día de hoy. Seguían sosteniendo eso mismo. No sostengas cosas
que sabes que son un problema en el corazón y que te llevan muchas veces a estar más lejos de Dios de lo que no deberías estar, pero es por la parte interna. Así que espero te haya sido de bendición al ver los problemas que salen acá en este pasaje del corazón de Israel por una situación que reluce y podemos ver que todavía lo seguían sosteniendo. Así que si en algo que escuchaste hoy Dios marcó, seguí trabajando en el corazón y deja que Dios transforme tu mundo interior para realmente que Él pueda hacer una gran obra en tu vida, en tu familia, en la iglesia y seas de mucha bendición. Déjame orar para terminar. Padre Santo y Celestial, le doy gracias por su palabra, que es viva y eficaz, y nos ayuda, Dios, realmente en este capítulo abrir los ojos y ver lo que había en el corazón, y ver las cosas que ellos mencionan, y veo un problema en el corazón, el problema que ellos tenían, y que aún usted habla y menciona que hasta ese día, desde el momento que lo sacó de Egipto hasta ese momento, todavía seguían cosas que prevalecían en su corazón. Yo te ruego, Padre Santo, que usted bendiga la obra de su palabra y podamos ver estas cosas que a veces ignoramos. Y realmente eso habla mucho de nuestra persona y de cómo estamos en nuestro corazón. Por eso yo te pido que usted, por medio de su espíritu, traiga convicción de pecado, ilumine nuestro entendimiento, nuestras áreas en nuestro corazón, la familia, y ver qué importante es trabajar en lo que usted hoy está hablando en nuestra vida. Padre Santo, le agradecemos por su bondad y misericordia. Usted es muy bueno y amoroso con nosotros, más de lo que merecemos. Yo le pido que usted bendiga a su pueblo en Tucumán y esta noche. Se lo pido en Cristo Jesús, nuestro Salvador personal. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga grandemente. Es una bendición haber compartido este tiempo de estudio. Oro para que sea de ánimo y de bendición lo que hemos hablado en esta noche, en el tercer estudio ya, pero vamos a seguir con varios temas recorriendo cosas que podamos seguir trabajando en nuestro corazón y que Dios mismo vaya guiando su palabra, ¿sí? Así que te doy muchas gracias por unirte cada noche de cada jueves. Hoy toco miércoles, pero espero estén bien. Oramos como familia por ustedes ahí en Tucumán y que Dios haga una linda obra en tu corazón y en tu familia. No postergues, hoy es el momento de trabajar y pensá en esto. Tenemos un privilegio hoy en la noche de escuchar la palabra de Dios y Dios nos habla en esta noche. Nosotros tenemos un privilegio. Pensá que otras personas no pueden tener estos tiempos de estudio y nosotros sí. Aprendamos a que Dios haga su obra en nuestro corazón y a darle el valor a la voz de Dios y que Él está muy interesado en transformar nuestra vida. Así que les mando un fuerte abrazo y que el Señor le bendiga grandemente.